Alejandro Melamed, bienvenido a Justiniano Pose. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, la verdad, un gusto, un placer. He tenido la posibilidad hoy de visitar parte de lo que es la ciudad y la verdad que he quedado gratamente satisfecho al ver que hay cosas que se están haciendo, ¿no? Y cómo se ve una ciudad vital, se ve proyectos, se ve que evidentemente hay un país que no conocemos, del cual no necesariamente se habla mucho, pero sí hay mucho que se hace. Y creo que esto es lo lindo de poder observar cuando hay gente que trabaja, cuando hay gente que lo hace las cosas con tanto afecto, con tanto cariño y con tanta pasión, ¿no? Acá lo que veo, si me preguntás así como un común denominador que observes, la pasión, es decir, hables con quien hables, todo el mundo es apasionado, ¿no? Qué bueno. Bueno, un rasgo que te define por lo que te he podido conocer, digo, ¿te considerás un hombre apasionado? Sí, me considero una persona que decide hacer aquellas cosas que le gustan. Qué bueno. Y que en aquello que hace trato de poner todo, ¿no? Ya sea en mi familia, en mis estudios, en mis escritos, en mi trabajo, en mis clases. Yo trato de dar todo y poner toda la carne al asador. Bueno, quería comenzar con una pregunta en relación al concepto de la charla de esta noche, el futuro del trabajo, el trabajo en el futuro. Sí. Y pensaba, escuchando tu historia, ¿en qué momento el futuro dejó de ser una palabra para ser una realidad? Está buenísimo, está buenísimo. A ver, la realidad es que a mí me sorprendió el futuro, diría por primera vez, cuando estaba estudiando en la universidad, en cuarto año, y un profesor me invitó a trabajar en el estudio, yo soy contador público, sí, en el estudio más grande del mundo, que era Arthur Andersen en ese momento. Y lo más interesante, que me ofreció trabajar con dos condiciones. La primera me dijo, no te voy a pagar un peso. La segunda, acá vas a venir a aprender. Y la verdad que me sorprendió, porque no me esperaba eso, no tenía un mango en esa época y no es que me sobraba, ni a mis padres, pero lo que me apasionó de eso fue justamente la posibilidad de aprender algo distinto. Pero hubo un tercer condimento ahí que a mí me agarró absolutamente de sorpresa. Él me dijo, quiero que trabajes en recursos humanos. Y la realidad no es que no conocía la palabra recursos humanos, ni siquiera conocía la categoría que alguien podía llegar a trabajar en temas de personas en las organizaciones. Para mí, mi mundo laboral potencial era hacer balances, auditoría, claro, o bien dedicarme a presupuestos. Nunca me imaginé que alguien podía trabajar en los temas humanos. Y yo diría que ese fue un momento donde pasó un tren y me subí teniendo 21 años y siendo totalmente, diría, como poniéndome en las manos de esta persona, que fue el mejor profesor que tuve en la facultad, y digo su nombre, Santiago Arasati. Yo soy de los que cree que hay que reconocer a aquellos que hacen algo por uno. Qué bueno, está bien, y ese día sí, me cambió la vida, pero realmente, ¿no? Me cambió la vida profesionalmente y conocí un mundo que era inimaginable para mí. ¿Y qué crees que vio Santiago en vos, Alejandro? ¿Crees que este camino, que después fue tu propio camino, sí, de alguna manera vos lo mostrabas en tu ser, en tu energía? Yo creo que sí, y es interesante porque esto es lo que llama la identificación del potencial de alguien, Tal ¿no? cual. Y la verdad es que, y lo hablo muchas veces con mis alumnos en las facultades, y les digo, qué bueno es poder tener esa capacidad de identificar el potencial. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser un talentoso, pero es mucho más difícil tener el talento de identificar los talentosos. Total. Y la verdad es que es como, no sé, aquel que detecta aquella joven promesa de algún deporte o de las ciencias, digamos. Tenés que tener como una capacidad de visualización de escenarios futuros y tratar de posicionar a la persona en ese escenario, ¿no? Y es una estimación, no tenés certezas. Pero creo que él lo que visualizó es una palabra que siempre me identificó, que es la sensibilidad, estando en ciencias económicas, ¿no? Y una materia que era estados contables, que era muy dura, sí, pero en ese momento él identificó algo en mí que algo lo conectó. Y es como ese momento mágico que, bueno, como cuando se produce el amor, ¿no? Digamos, ese momento mágico, ¿no? Bueno, eso es como un momento bisagra en tu vida. Es bisagra, total, total. ¿Y de qué manera llega esto a las temáticas del futuro? A hablar, claro, del trabajo en relación, sí, al trabajo en el futuro. Claro. A ver, en realidad hay, digamos, yo tuve 3 o 4 momentos clics en mi vida, ¿no? Esas, sí, bisagras, ¿no? A ver, un momento fue cuando decido irme de este estudio enorme que trabajé y que aprendí un montón. Después de 8 años, yo era muy joven, había viajado por
por todo el mundo y aprendiendo un montón y creciendo un montón, pero me había dado cuenta que había un tema físico que no era menor. Me di cuenta que había perdido todo mi pelo estando ahí adentro y dije, algo está pasando acá. Y no era una cuestión solamente estética, que no era lo menos importante, sino que había una cuestión que la cantidad de horas que le dedicaba al trabajo y lo que se llama la sobreimplicación estaba empezando a impactar en mi vida física. Vivir para el salud, trabajo. Vivir para trabajar, exactamente. Y eso fue el tema que originó mi tesis doctoral, de hecho. Y lo segundo que ocurrió fue que hubo algo no menor. Tenía un jefe en ese momento, y lo cuento de experiencia porque me parece que es significativo. Tenía un jefe que me dice, tenemos que hacer un trabajo a España. Me acuerdo del año 1994 esto. Noviembre de 1994. Me dice, mira, nos vamos 2 semanas a España, es un trabajo enorme, hay mucho dinero por medio. Le digo, no puedo ir. Y digo, ¿por qué? Porque van a ser mi hijo. Y me dice, ¿y qué? Le digo, ¿pero cómo? Nace mi hijo, no puedo no estar. Me dice, pero pará, tu hijo lo va a tener tu señora, no vos. Entonces yo le dije, a ver, paremos la pelota, ¿no? Tremendo. Y dije, primero no voy, segundo, mi hijo nace una sola vez en la vida, y yo tenía mi hija y después nació mi hijo, y si yo no estoy en ese momento no lo vivo nunca más. Pero ahí tomé otra decisión, dije, este no es el lugar en el cual yo quiero trabajar mis próximos años. Y en ese momento decidí, y después de un año finalmente me fui a trabajar, que trabajé en Molinos Río de la Plata, una empresa hermosa, sí, en la cual aprendí un montón. Después tuve otro momento donde de Molinos Río de la Plata me fui a trabajar a Coca-Cola, que fue una empresa hermosa, y la verdad que trabajé 17 años, trabajé acá en el exterior y la pasé bárbaro, pero ahí me pasó algo, digamos, al revés de la corriente. Yo estaba tal vez en la mejor compañía del mundo para trabajar, y el mejor trabajo del mundo. Estaba pleno. Roce internacional. Roce, yo tenía a mi cargo de Perú para abajo, es decir, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, claro, Argentina. Era enorme, una responsabilidad enorme, había trabajado en Europa, había vuelto. Pero había algo que me estaba pasando, y es que ya no me sentía feliz en el trabajo. Es decir, tenía todo, pero para mí era justamente estar en zona de confort, era mi zona de disconfort. Y en ese momento dije, algo tenemos que cambiar acá y algo tenemos que hacer. Y cuando les propongo nuevamente en Coca-Cola irme, fue interesante porque las poquísimas veces que cambié de trabajo, un año antes tomé la decisión y me terminé yendo un año después. Cuando les digo en Coca me quiero ir, no me dejaban ir. No, te ofrecemos esto, lo otro, ir acá, ir allá. Yo dije, no entienden, me quiero ir. No, pero te ofrecemos esto. Bueno, un año hasta que me terminé yendo, y hubo algo que a mí me partió la cabeza una vez que me fui de Coca, que dije, quiero entrenarme en las mejores universidades del mundo. Entonces estuve en la Universidad de Michigan, la Universidad Hebrea de Jerusalén, sí, y estuve en un lugar que se llama la Singularity University, que queda en el Silicon Valley. Sé que hay gente de la zona que va a hacer un viaje al Silicon Valley, y me parece que es tremendo lo que hay que hacer, porque ahí realmente ves otra cosa. Y cuando vi ahí dije, es increíble la cantidad de cosas que no sabemos que no sabemos. Uno tiene 4 tipos de cosas: las que sabe, las que sabe que no sabe, las que no sabe que sabe, pero lo que no sabe que no sabe. Y la verdad que todo lo que vi ahí entraba en la categoría que no tenía registro, que no sabía todo eso, ¿no? Y ahí me di cuenta que había un montón de cosas, y sobre todo lo que me di cuenta es que el futuro, lo que vamos a trabajar todos nosotros, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy. Y ahí está lo más apasionante. Qué bárbaro. Alejandro, ¿qué pasó después de tu salida de Coca? ¿Qué camino nuevo encontraste en esto de desprenderte de algo para abrazar otras cosas? ¿Encontraste el camino de la literatura? Digo, ¿fue importante comenzar a escribir como para conectarte desde otro lado con tu capacidad? A ver, algo interesante que me di cuenta cuando salí, y que la verdad fue como una especie de decepción de la vida que uno tiene. Yo me di cuenta que tenía un apellido de casado que era Alejandro Melamed de Coca-Cola. Es decir, y no es menor. Tremendo. A mí me conocía, es muy fuerte, pero me conocía muchísima gente por Alejandro Melamed de Coca-Cola. Yo levantaba el teléfono y me atendía a cualquier persona, pero ya sea oficina gubernamental, de donde sea, la palabra Coca-Cola es una palabra mágica, como me imagino que debe ser acá decir Cooperativa La Unión, ¿no es cierto? Y se te abre cualquier puerta. Ahora, el día que me fui, que ya no era más de Coca-Cola, llamaba a alguien y me decía, me llamaba la semana que viene, me llamaba dentro de 10 días, y ahí me di cuenta que hay un mundo teórico que no es el mundo real. Y me empecé a dar cuenta cuántos de las
potenciales conexiones que uno tiene son simplemente con contactos de interés, pero no auténtica relación. Y la verdad que ahí uno empieza a separar un montón de cosas y se empieza a dar cuenta del quién es quién, ¿no es cierto? Y la verdad que me di cuenta que hay mucha gente en este mundo que solamente lo que busca de uno es la transaccionalidad, digamos, lo que uno le puede brindar. Sí. Y la verdad que cuando uno empieza a trabajar más profundamente, y parte de mi trabajo tiene que ver con conectarme con personas, y yo creo que lo que es la conexión humana es como el rasgo más profundo en el cual uno puede ingresar. Y en ese sentido lo que me di cuenta es que muchas de las relaciones laborales muchas veces son muy superficiales, poniendo una máscara como que fueran profundas, pero en realidad tienen mucha superficialidad. Entonces, algo que empecé a hacer es elegir con quién trabajar. Y la verdad que esa es una de las cosas, a ver, es muy fácil decidir cuando uno tiene cosas buenas, pero es, digamos, mucho más complejo cuando uno tiene algo que es espectacular y le dice, a eso no, ¿no? Esto me hace acordar, mira, me conectaste en este momento, algo muy interesante. Qué bárbaro. Yo hace muchos años que enseño en la universidad. Sí. Y tengo una experiencia cuando mi hija, justamente hoy, mira, mientras estoy acá estaba viendo por streaming, mi hija estaba recibiéndose en su maestría en Barcelona y la estaba viendo ahí la fiesta de graduación, que fue mi señora fue a verlo y justo lo estaba viendo ahí. Así que hace 27 años esta experiencia que voy a contar. Como trabajaba tanto, yo tomaba exámenes en la facultad los sábados a la mañana, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en un momento mi señora me dijo, mirá, necesitas tener más tiempo con tu hija. Y yo llegaba tarde a trabajar todo. Entonces, los sábados yo iba a la facultad y tomaba exámenes con mi hija. Y ella me acompañaba desde chiquitita a ir a la facultad. Y me acuerdo que cuando creció un poquito, yo le decía, me paraba atrás de todo en el aula y le decía, vos decime qué chico está hablando con otro. Eran 150 alumnos en la UBA, qué sé yo. Y yo decía, el de la fila 13. Entonces me quedó grabado eso, ¿no? Pero, qué lindo, la integraste a tu mundo. La integré a mi mundo, pero interesante porque las clases, los cursos son cuatrimestrales ahí, ¿no? Bien. Tuvimos un alumno, primer cuatrimestre no le fue bien, segundo cuatrimestre no le fue bien y volvía a cursar con nosotros, ¿no? Y tercer cuatrimestre vuelve a cursar con nosotros y aprobó, ¿no? Un pibe buenísimo. Y termina el cuatrimestre y me trae un libro y me dice, yo te quiero regalar este libro. Digo, ¿vos a mí? Mirá, cursaste 3 veces con nosotros. Y no es que nosotros, al contrario, éramos bien desafiantes con los alumnos para que aprendan, ¿no? Bien. Y me trae un libro que se llama El no también es amor. Le digo, a ver, contame un poco la historia detrás de este libro. Me dice, mira, yo te voy a explicar algo. Primero, es un libro de educación de hijos, porque te enseña que a los hijos decirle que no también es amarlos. Pero en realidad, y sé que vos tenés mucho afecto por tu familia, me dice, pero además, vos las veces que me reprobaste en la materia era porque me querías. Y yo me di cuenta que no sabía lo suficiente para aprobar. Y ahí me di cuenta que decir que no también es querer, digamos, y decidir es esas cosas, ¿no? Y hoy en día lo que me pasa es, y me acuerdo cuando hablamos con Matías para venir acá, ¿no? Yo dije, acá hay una cuestión, a mí siempre me atrajo mucho el movimiento cooperativo. Siempre me atrajo muchísimo. Mi papá era un fiel adherente a esto, digamos, de toda la vida, ¿no? Y lo dije cuando entré, apenas entraba con el señor que me trajo en el auto, que es de Belleville en realidad, le dije, me hace recordar mucho a Sunchales, digamos, el espíritu que uno lo respira, ¿no? Digamos, lo respira y ver esto, y yo trabajé mucho con Sancor Seguros en su momento, y me hizo acordar hasta la disposición física, ¿no? La calle central, que uno entra todo y cuando uno ve cooperativa esta, cooperativa la otra, la verdad que a mí me encanta, me apasiona esto. Hay algo muy humano en eso, y es esto humano de la sensibilidad de que vos hablabas, ¿no? Exactamente, y por eso cuando Matías me dijo, yo tengo que estar ahí, ¿no? Digamos, porque es como el lugar donde uno cuando trabaja se tiene que sentir cómodo, como en la casa, sí. uno tiene que percibir que trabajar es el espacio donde uno puede liberar su potencial y mostrarle a la sociedad todo lo que le puede brindar. Es decir, yo me imagino cuando vos eras estudiante de comunicación, de periodismo, digamos, era como, digamos, cómo poder mostrar a la sociedad todas las competencias, habilidades y capacidades que puedo tener, y esta es mi contribución. Una de las preguntas que siempre les hago a mis alumnos es, ¿el mundo sería igual si ustedes no estuvieran acá? Y yo creo que uno tiene que pensar, ¿cuál es tu diferencial? Esto es lo que llama el propósito en la vida. Sí. ¿Para qué estás en el mundo? Y algo que me doy cuenta es que mucha gente anda por el mundo sin darse cuenta para qué está.
Y también, digamos, esto de empezar a ver el futuro no fue menor, digamos. Yo me fui de Coca cuando estaba por cumplir 50 años. Y algo que me di cuenta es que con la extensión de la expectativa de vida, todos vamos a vivir muchos más años. Y además vamos a trabajar muchos más años, porque vamos a estar mucho más saludables, pero además los sistemas de jubilación y pensión van a saltar por los aires. Total. Entonces, lo que dije es, bueno, ¿de qué quiero trabajar mis próximos 25 o 30 años? Y bueno, mis próximos 25 años quiero trabajar otra cosa, quiero conectarme mucho más con proyectos que sean significativos y de impacto. Bueno, actualmente hay muchas teorías que versan acerca de lo ontológico, del ser como un todo, y un abordaje que está apareciendo, pero que también llega a los trabajos. Pensando en un futuro en el que tengamos trabajos de calidad que nos permitan tener una calidad de vida mayor, pero también a la vez hay una resistencia porque muchos creen o piensan que bueno, las máquinas nos van a reemplazar y va a escasear el trabajo. Digo, ¿cómo lo ves vos después de tanto haber estudiado y escrito sobre el tema? Sí, es un temazo. A ver, hay como 3 posiciones en este estilo, en este tema. Hay algunos que son los que llaman los optimistas. Los optimistas ven todo óptimo y piensan que todo va a ser mejor en el futuro, que las máquinas van a resolver todo y va a estar todo perfecto. No adhiero. Después están los pesimistas. Los pesimistas ven todo pésimo y dicen que va a ser todo un desastre y que el mundo se viene abajo y nadie va a tener trabajo. Tampoco adhiero. Está el tercer sector, digamos, que son los esperanzadores. A ver, yo lo que creo es que todo puede ser mejor, pero tenemos mucho por hacer. Pero gran parte depende de nosotros. ¿Por qué? Porque toda máquina es programada por una persona, porque todo robot es programado por alguien y porque además gran parte de lo que sucede es el hombre el que decide qué quiere que suceda con eso. Entonces, la inteligencia artificial, la robótica, blockchain, nanotecnología, biotecnología, son cosas que vinieron para quedarse. Ahora, una cosa es aquello que vino y otra cosa es lo que hacemos con aquello que vino. Bien. Y yo creo que ahí el punto central, por ejemplo, algo que se está visualizando que es muy nuevo, cómo se empieza a conectar la ética y la filosofía con el mundo de la tecnología. Parecería ser que son mundos distintos, sin embargo, cada vez van camino a conectarse porque, no sé, por ejemplo, si yo diseño un robot y ese robot lo pongo a robar, digamos, ¿quién es? Al robot no lo van a llevar preso, es decir, ¿quién es el que está diseñando? Hay un tema ahora, por ejemplo, se está discutiendo muchísimo, el auto autónomo, ¿no es cierto? El auto autónomo va a revolucionar, todo el mundo se pelea y en las grandes ciudades está la discusión si Uber, no Uber, contra los taxis. La discusión es el auto autónomo va a ser digamos, un dispositivo que nos va a permitir trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Ahora, el que diseña ese auto autónomo tiene que tomar ciertas decisiones a priori. Por ejemplo, yo voy por la ruta y viene un micro de frente. Si yo estoy manejando, yo decido si me corro, no me corro, si me muero yo o si quiero estrellar al micro. Ahora, quien diseña ese auto autónomo hoy tiene que tomar la decisión qué va a hacer en este caso. Eso es una decisión ética. Y creo que, y a ver, ahí el tema de la ética, que he estudiado mucho y me metí mucho y trato de trabajar mucho con mis alumnos en la facultad también esto. A ver, los mayores desastres en el mundo empresarial no son desastres económicos, no son desastres estratégicos, son desastres éticos. Y lo más interesante es que las personas que cometen los desastres éticos tal vez son las personas que estudiaron en las mejores universidades del mundo. Entonces, para mí se viene una revolución que tiene que ver con la ética puesta al servicio de los negocios. Y no es un tema menor, porque, no sé, yo puedo hacer mucho dinero, pero estoy destruyendo el medio ambiente. Sí, claro. Yo puedo hacer mucho dinero y atentar contra la salud de la gente. Bueno, ¿cómo esto lo pongo en consideración y cómo hago las cosas bien, pero además hago el bien, que es un tema mucho más profundo? Hoy, Alejandro, pesa más en un currículum ¿esto, el valor humano, que la calificación excelente? Bueno, definitivamente, a ver, hay una discusión muy grande en todo el mundo de la selección del personal, ¿no es cierto? Tradicionalmente, ¿qué es lo que se hacía? Se agarraba un currículum, se veía quién tenía las mejores calificaciones, las mejores universidades, y esa persona se lo tomaba. Hoy en día lo que se pregunta es, primero, si tuvo todo 10, ¿cuándo le fue mal? ¿Cuándo se chocó con la derrota? ¿Cuándo se frustró?
Sí. Si todo 10 alguna vez se reveló esta persona, ¿cuán innovador va a ser? ¿Cuán disruptivo va a ser? Esas son primeras preguntas que empiezan a hacerse. Ahora, por otro lado, lo que hiciste en el pasado quedó ahí, el futuro no va a tener nada que ver. Entonces, hoy lo que se pregunta, y la clave para que ingrese una persona a una organización o no, es qué valores tiene. Y la clave es compartir los valores, porque una vez que uno comparte los valores, el resto se aprende. Ahora, los valores son binarios, o los tenés o no los tenés. O no los tenés. Estás presentando, me dijiste que venías de Córdoba, este libro muy interesante que han trabajado en colaboración con un psicólogo. Digo, Sí. te has arrimado a una rama desde aquella dureza de la economía. Exactamente. ¿Qué estás buscando? Digo, ¿qué buscaron juntos en este libro? Que habla, bueno, de diseñar un poco la personalidad. Exactamente, Digo, de diseñar el cambio. el ¿no es cierto? cambio, ¿no? ¿Cómo logramos eso? A ver, algo que descubrimos, y es interesante porque este es un libro que lo hicimos en base a diálogos. Sí. Y el concepto es lo que se llama diálogos peripatéticos. Un diálogo peripatético es como la serie Merlí, Sí, claro. ¿no es cierto?, de Netflix, que es dialogar con el otro caminando. Y lo que nos dimos cuenta, esto lo hicimos dando vueltas los sábados y grabando nuestras conversaciones con Fabián Jalife, que es un consultor muy profundo y una persona sensacional y un ser humano muy íntegro. Y lo que nos dimos cuenta es que yo había escrito mucho sobre el futuro y estaba todo bien, pero cuando uno habla de futuro, genera en el otro una sensación de angustia. Entonces, lo que dijimos es cómo poder metabolizar esta angustia y cómo poder transformar la angustia en energía positiva. Bien. Para transformar la energía positiva, lo que dijimos es, vamos a ofrecer una metodología que no sea mandatoria, sino que se conecte con el deseo, que se conecte con la voluntad, que se conecte con esas ganas de hacer y despertar, invitar a la otra persona a que transite su proceso de cambio, no con dolor, sino con placer, con gozo y con disfrute, porque realmente es algo maravilloso. Y además, hoy en día está corroborado que aquel que no cambia, te cambian a vos muy rápidamente. Entonces lo que dijimos es, vamos a darle vamos a hacer un cambio del cambio. Entonces en lugar de cambio lo llamamos transformación. El cambio es cuando vos te adaptás ante una situación externa. La transformación es cuando vos tenés un propósito y vos generás los cambios para llegar a ese propósito. Entonces es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. En ese marco, ¿cuán confortable es la famosa zona de confort? A ver, mi opinión es que cuando vos estás en zona de confort tenés que preocuparte. Y vuelvo a tu pregunta anterior. A mí lo que pasa en Coca-Cola está demasiado confortable. Cuando estás en zona de confort es un gran signo de pregunta. Esto es como en los deportes. El equipo está confortable, cuando no te diste cuenta, el otro te agarra, digamos, como mal preparado, ¿no? Yo creo que, a ver, hay una teoría que tiene más de 20 años, pero que sigue teniendo mucha vigencia, que se llama la tensión creativa, ¿no es cierto? La tensión creativa es, imaginémonos que tenemos una bandita elástica. Este es tu objetivo, mi dedo índice de la mano derecha es donde quiero llegar. Mi dedo índice de la mano izquierda es donde estoy. Si está demasiado distante donde quiero llegar a donde estoy, esta bandita elástica se va a romper. Si está demasiado cerca, pierde tensión. Lo que tenemos que generar es una tensión que sea lo suficientemente distante como para que nos vaya arrastrando. Bien. Esto es la zona de aprendizaje. Yo creo que lo que tenemos que hacer es todo el tiempo estar aprendiendo y la capacidad clave que hoy se busca de cualquier profesional es lo que llama la capacidad de aprender a aprender. No sabemos qué, pero tenemos que aprender cosas nuevas a la vez que tenemos que desaprender ciertas cosas, Claro. que eso es más difícil aún. Sí, de construir. De construir, exactamente, porque es como que nuestra mente tiene una capacidad limitada y para poder incorporar nuevas cosas tenemos que vaciar el disco rígido de alguna manera, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos un plus los argentinos porque vivimos de crisis en crisis. Digo, de alguna manera vivimos aprendiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, y no es menor. Claro. A nivel global, una de las cosas que se busca, y fíjate, esto está pasando, el otro día estaba leyendo de lo que está pasando hoy en Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca son los países más confortables del mundo, pero están preocupados por su futuro porque están demasiado confortables las nuevas generaciones. Es decir, quienes hicieron esto, que de hecho tienen un modelo, no es el cooperativismo, pero tiene algunas similitudes, ¿no es cierto? Los países nórdicos tienen una filosofía similar. Sí. Lo que dicen es, están demasiado cómodos esto. A ver, ¿qué hacemos para ponernos un poquito? Porque los que fundaron esto venían de la época de la guerra, ¿no es cierto? De hecho, interesante, hace un año estuvo acá en Argentina la ex ministra del futuro de Suecia, ¿no? Estamos en una conferencia y yo le digo, la verdad,
qué bueno tener una ministra del futuro. Yo creo que nosotros no tenemos ni siquiera ministro del presente, ¿no? Pero digamos, sí, exacto. Y la verdad que qué apasionante tener a alguien que se ocupe. Me encantaría trabajar en algo así, ¿no? Porque es visualización de escenarios potenciales, ¿no? El futuro es algo... Yo siempre recuerdo, y vamos a volver a la infancia, yo siempre agarraba la revista Muy Interesante. Ajá. Y me quedó, el futuro era eso, los autos que volaban, tal digo. Tal cual. El futuro es apocalíptico, el futuro es, entre estas tres posturas que mencionaste, digo, ¿qué es el futuro para Alejandro Melamed? No, para mí, yo al contrario, yo creo que el futuro, a ver, para mí el cruce de todo esto es que cada vez se va a volver más humano. A ver, buenísimo. Digamos, en el mundo del trabajo lo que se ve es, y creo que es muy bueno porque al ser una zona tan agrícola esta, creo que esto se visualiza claramente. El trabajo tradicionalmente se llamaba mano de obra, porque se pensaba que se hacía con las manos. Después pasamos a la era que era de la cabeza, toda la información. El futuro es del corazón. Y me parece que lo que tenemos que ver es cómo comprometemos los corazones, porque una vez que uno está comprometido con el corazón, hace cualquier cosa. A ver, yo tengo un ejemplo que para mí es muy gráfico. ¿Cuándo un trabajo nos apasiona a nosotros? Cuando no miramos el reloj, cuando no nos interesa la hora que es y seguimos trabajando. Cuando estábamos en la escuela y había materias que no nos gustaba, mirábamos el reloj todo el tiempo para ver cuándo pasaba la hora. Sí. Cuando estás en un trabajo y mirás el reloj demasiadas veces, ahí empezás a preocuparte. Y a mí me pasa a veces, son las 3 de la mañana, estoy escribiendo, digo, pero una vez que me fijo, ¿cómo puede ser? Y transcurre, ¿no? Yo puedo estar dando clase, puedo estar horas dando clase y no me molesta. Es decir, obviamente suena el timbre y sé que los alumnos tienen que ir, ¿no es cierto? O llega la hora y me avisan. Yo creo que el futuro no solo no es preocupante, sino que es apasionante. Y creo que el futuro lo creamos entre todos. Y volviendo a tu punto anterior, hay una cuestión que es clave hoy, y por eso el talento argentino tiene una oportunidad tan grande y se está destacando en tantas áreas a nivel mundial, ¿no? A ver, la capacidad de sobreponerse a las situaciones y de rápidamente... Nosotros vivimos en un país y la verdad que si alguien lo ve de afuera, dice, este tipo está loco. No, es decir, tenemos 45 de inflación y digamos, el segundo o tercer país en inflación del mundo y nadie se calienta. Sí, se calienta, obviamente, pero... Es como, sí, después tenemos inflación cero, todo bien, impuestos altos, impuestos bajos, que llueve, que no llueve, que esto, y la verdad que nos adaptamos a cualquiera, ¿no? Digamos, acá, digamos, el precio de la soja está en 400, está en 200, está en 100, y la verdad que tenemos una capacidad de rápidamente adaptarnos. Y ahí hay un concepto que hoy está dando vuelta a nivel mundial que a mí me gusta mucho. Mucha gente habla de la resiliencia, sí, ¿no? La resiliencia son aquellos materiales que cuando tienen algún golpe vuelven a su formato inicial, ¿no es cierto? Es decir, tienen la capacidad como de responder a eso. Sí. Ahora, hay un autor que a mí me encanta mucho que es Nassim Taleb, es el mismo autor del Cisne Negro, muy, muy interesante, que él sacó un concepto que se llama la antifragilidad. ¿Y qué es el concepto de la antifragilidad? El frágil es el que se rompe de cualquier cosa. El robusto o el duro es aquel que es muy, muy duro y no se rompe. Ahora, el día que se rompió es como el hueso. En 1000 pedazos. Se te rompió en 1000 pedazos. Es como la rodilla Maradona, después ponerle la prótesis porque no va más. No va más. Ahora, la antifragilidad, dice él, es prepararnos porque vamos a tener alguna crisis. De cada crisis aprendemos y salimos más fortalecidos de lo que éramos antes. Acá yo creo que como país... por ejemplo, no sé, hay una industria que a mí me genera mucha admiración y es la industria de la publicidad. Los publicitarios argentinos están en todo el mundo, son buscados en todo el mundo. Y Argentina es una fuente de exportación de esto. Con tecnología pasa lo mismo. Más, lo hablábamos antes con Matías, yo creo que POSE debería ser como una fuente de talento de tecnología, porque ustedes tienen todas las capacidades como para hacerlo. Y si ustedes pudieran realmente posicionarse en ese rol, esto puede crecer enormemente y hoy en día es muy accesible. Hoy estamos a un clic de distancia de cualquier cosa. Lo charlábamos recién, la tecnología nos acerca hoy. Exactamente, es un puente, es un habilitador. Y le tenemos que sumar el aprender todo el tiempo, digo, en esta vida que ya vamos hacia una cuarta edad, el aprender es constante. Sí, ahí, digamos, cambiaron los paradigmas, ¿no? Antes, yo me acuerdo,
en mi primer trabajo en Arthur Andersen, el día que entré me dijeron, vos entras a trabajar acá para toda tu vida. Te jubilás en este lugar, ¿no? Hoy en día se dice, no existe ni una profesión de por vida, ni un trabajo de por vida. Vamos a tener múltiples profesiones y múltiples trabajos. ¿Pero por qué? Es interesante este concepto. Pensemos, cuando me formé yo, ¿no? En la década del 80 en la universidad. ¿El concepto cuál era? Un joven estudia de 18 a 23 años y va a trabajar el resto de sus 35 años de exactamente lo mismo. Hoy, como vas a trabajar muchos más años, el nivel de obsolescencia, de hecho hoy se dice, un joven que estudia una carrera de 5 años, lo que estudió en primer año, cuando está en quinto año, ya está obsoleto. Entonces, está en la velocidad, se expande la expectativa de vida, que todos vamos a tener que ser lo que se llama aprendientes permanentes a lo largo de la vida. A lo largo de toda la vida tenemos que ir aprendiendo, y algunos dicen, en lugar de estudiar 5 años, todo intensivo, después no estudiar más, estudiar carreras más cortas, toda la vida estudiar más cosas. Ahora, toda la vida tenemos que estudiar, ¿no es cierto? Recrearnos. Y bueno, hoy se está viendo también mucha gente que a los 40, a los 50 descubre que su pasión puede ser su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una idea muy interesante. Hay 4 planos que tenemos nosotros. Aquello que nos apasiona, aquello que sabemos hacer, aquello que el mundo necesita y aquello por lo cual nos van a pagar. Nos apasiona o amamos hacer, sabemos hacer, el mundo necesita y aquello que nos van a pagar. Cuando encontramos la conexión, la intersección entre los 4, ahí estamos en lo que se llama el Ikigai, dicen los japoneses. Es ese momento que decimos, encontré mi sentido en la vida. Qué hermoso. Yo creo que estamos todos en ese proceso de búsqueda de ese Ikigai. Ahora, el día que lo encontrás, es espectacular, ¿no es cierto? Imagino. Bueno, gracias Alejandro por invitarnos a pensar, que creo que es lo más lindo. Y me gustan los entrevistados, llevarlos a un momento de su vida para cerrar la nota en relación a lo que son hoy. Y vos me marcaste como primer momento bisagra cuando estabas estudiando economía, y hubo un profesor que te vio y te dijo, Alejandro, mira, yo quiero que trabajes conmigo en recursos humanos. Imaginariamente, supongamos que nos situamos en esa charla hoy por hoy, que vos lo estás viendo a ese Alejandro de ¿cuántos años? 21. 21 años, y te lo encontrás y tenés la posibilidad de charlar. ¿Qué le contarías a ese Alejandro del que vive hoy? Es muy interesante. Primero, con ese profesor que me sigue llamando Alejandrito a mí, y tiene 80 años hoy, 80 años, él, me encuentro cada 6 meses y hago como un chequeo de cómo va la vida y qué decías. No, es genial. Qué lindo. Muchas veces yo pienso, es una bendición tener mentores en la vida. Es una bendición tener mentores, número 1. Ahora, a ese Alejandro yo le diría, tranquilo, digamos, hay mucho camino por recorrer, y le diría, a ver, yo tenía el concepto, y así venía, y te digo esto me agarra un escalofrío, ¿no? Venía formado en mi casa en lo que llama el modelo mental del perfeccionismo, es decir, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser bárbaro, sacaste 9 no alcanza, todo tiene que ser todo ideal. Y diría, la vida es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Y yo creo que, sobre todo en esa época, lo mío era, bueno, rápido, hay que recibirse rápido, hay que casarse rápido. No me arrepiento de haberme casado, obviamente, pero hay muchas cosas para hacer, y sobre todo aprovechar por ejemplo, algo que me pasó, digo, por mi trabajo yo viajé por todo el mundo, y la mayoría de las veces iba aeropuerto, oficina, hotel, aeropuerto, y yo diría, date 1 o 2 días para conocer cada lugar, ¿no? Digamos, hoy, si algo disfruté, es bueno, Matías me llevó, recorrimos una cosa, otra cosa, recorrimos el supermercado, recorrimos esta tienda, digo, acá está esto, acá lo otro, acá los bomberos, digo, y eso creo que es lo que hace que entiendas mucho más la cultura local, que te nutras mucho más y que puedas conectar realmente, ¿no? Y a mí me parece que, por ejemplo, algo que hubiera hecho más, vivir más en otros lugares, ¿no? Yo creo que uno está como muy aferrado a un lugar. Me pasó cuando viví en Bélgica, que yo decía, qué bueno que es tener perspectiva. Después uno vuelve, y sé que acá en Pose mucha gente vuelve, ¿no? Pero está bueno tener perspectiva, porque uno, y esto, digamos, cuando hice el doctorado, mi profesor me enseñó algo que fue genial, y él me dijo, un investigador tiene que tener lo que se llama la distancia del puercoespín. ¿Qué es la distancia del puercoespín? El puercoespín tiene pinches. Entonces, si están todos juntos, se pinchan y se mueren. Si están demasiado lejos,
se mueren del frío. Entonces tiene que estar lo suficientemente cerca para darse calor, lo suficientemente lejos para no pincharse. Yo creo que vivir afuera, tener experiencias en el exterior, conectarse con otros mundos, te ayuda a tener perspectiva y te ayuda a valorar mucho más lo que tenés. De hecho, yo creo que los argentinos son muchos más argentinos fuera de Argentina que en Argentina. Es decir, a lo mejor hasta, no sé, toman más mate, más dulce de leche, ¿no? Digamos que afuera, ¿no? Así que, bueno, imagino que acá para POSE también hay una oportunidad de todos los que están afuera que se conecten mucho más. Sé que tenés un programa especial para todos los que están afuera y está buenísimo, pero también está bueno volver al lugar, ¿no? Sí. Por eso ese momento del reencuentro es genial. Esa conexión, el momento del reencuentro. Exactamente. Alejandro, gracias. Por favor, hablamos mucho del futuro, pero siempre es hoy, como decía Cerati. Absolutamente, absolutamente. Así que a disfrutar a full el hoy, porque como dice también un autor, el poder de la hora. El futuro va a venir, no sabemos qué va a ser, el pasado ya pasó, disfrutemos a full el presente. Muchas gracias. Un placer.